¿Qué pedirías si Dios mismo te ofreciera cualquier cosa en el universo? Primera de Reyes, capítulo 3, nos muestra que un joven rey enfrentó exactamente esa pregunta. La mayoría de las personas asumen que Salomón nació sabio, pero la verdad bíblica revela algo completamente diferente. En esta historia descubriremos 3 verdades que transformarán tu comprensión del poder divino. Primero veremos qué motivó la petición más inusual en la historia de Israel. Luego, exploraremos por qué Dios respondió de manera tan generosa. Finalmente, entenderemos cómo una sola decisión puede determinar el destino de naciones enteras. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. La noche era como cualquier otra en Gabaón. El joven Salomón acababa de ascender al trono de su padre David. El peso de gobernar 12 tribus inquietas presionaba sus hombros. Las expectativas eran imposibles. Su padre había sido un guerrero legendario, un poeta inspirado, un hombre conforme al corazón de Dios según las Escrituras. ¿Cómo podría un hijo joven llenar esos zapatos gigantes? Salomón subió al lugar alto en Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo antiguo. Allí ofreció 1000 holocaustos. No era un acto pequeño, era una declaración de humildad absoluta ante el Creador. Esa noche, mientras dormía, Dios se le apareció en sueños. La pregunta divina resonó en su espíritu como un trueno silencioso. Pide lo que quieras que yo te dé. Piensa en ese momento. El Dios que creó galaxias y sostiene átomos te ofrece una petición sin límites. ¿Qué revelaría tu corazón en ese instante? La respuesta de Salomón no fue instantánea. Primero reconoció su propia insuficiencia. Reconoció la grandeza de su padre David. Admitió que era como un niño pequeño que no sabe cómo salir ni entrar. Esta humildad era la clave de todo lo que vendría después. Entonces, Salomón hizo su petición. No pidió riquezas, aunque su reino necesitaba recursos. No pidió larga vida, aunque era joven y vulnerable. No pidió la muerte de sus enemigos, aunque conspiraciones acechaban en las sombras del palacio. Pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo de Dios. Pidió discernimiento entre el bien y el mal. Pidió sabiduría. Las Escrituras nos dicen que esta petición agradó al Señor. ¿Por qué? Porque Salomón no buscó beneficio personal. Buscó la capacidad de servir a otros con justicia. Buscó alinear su mente con la mente divina. Buscó ver el mundo como Dios lo ve. Esta es la diferencia crucial entre conocimiento y sabiduría verdadera. El conocimiento acumula datos. La sabiduría discierne significado. El conocimiento pregunta cómo funcionan las cosas. La sabiduría pregunta por qué existen y para qué propósito. Salomón entendió que gobernar no era cuestión de fuerza bruta o astucia política. Era cuestión de ver más allá de las apariencias, de entender los motivos ocultos del corazón humano, de aplicar principios eternos a situaciones temporales. Los sabios antiguos debatían sobre la naturaleza de la sabiduría divina. Algunos argumentaban que era un don místico reservado para profetas especiales. Otros insistían que era el resultado de estudio intenso de la Torá. Pero la experiencia de Salomón revela una tercera verdad. La sabiduría verdadera viene cuando el deseo humano se alinea con el propósito divino. Cuando nuestras oraciones buscan primero el reino de Dios y su justicia. Suscríbete a este canal para descubrir más revelaciones bíblicas que desafiarán todo lo que creías saber sobre las Escrituras. Comparte este video con alguien que necesite entender el verdadero significado de la sabiduría divina. Aquí comienza el viaje de un rey que tuvo todo: sabiduría sin igual, riquezas inimaginables, poder absoluto sobre su nación.
Pero como veremos en los próximos capítulos, la historia de Salomón no es solo sobre lo que ganó, es sobre lo que perdió, y cómo lo perdió, y por qué su caída contiene lecciones más valiosas que su ascenso. La petición de Salomón esa noche en Gabaón estableció el patrón para todo lo que seguiría. Dios no solo concedió sabiduría, añadió riquezas y honor que nadie entre los reyes podría igualar. Prometió larga vida si Salomón caminaba en sus caminos. Era un pacto condicional, una bendición con responsabilidad adjunta, un regalo que requería mayordomía fiel. Pero hay algo más profundo aquí que debemos entender. La sabiduría que Dios otorgó no era simplemente habilidad intelectual mejorada, era una conexión con la mente divina misma. Proverbios capítulo 8 personifica la sabiduría como existente desde antes de la creación, presente cuando Dios trazó los cimientos de la tierra. Esta es la sabiduría que Salomón recibió. No trucos mentales, sino participación en la perspectiva eterna. Los eruditos modernos debaten si este encuentro fue literal o simbólico, pero para los escritores bíblicos la distinción no importaba. Lo que importaba era la realidad transformadora de la experiencia. Salomón despertó diferente, pensaba diferente, veía diferente, y pronto todo Israel sabría que su rey poseía algo extraordinario, algo que no podía comprarse ni conquistarse, algo que solo podía ser recibido con manos vacías y corazón humilde. ¿Qué viene después? La primera prueba pública de esta sabiduría recién adquirida llegaría más rápido de lo esperado. 2 mujeres, un bebé, una decisión imposible y un veredicto que haría temblar al reino con asombro. La sabiduría estaba a punto de hacerse carne ante los ojos de la nación. Pero junto con ese poder vendría algo más, algo oscuro, algo que Salomón aún no podía ver acercándose desde las sombras del futuro. Capítulo 2. La petición, que sorprendió al cielo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de oración realmente mueve el corazón de Dios? La respuesta divina a Salomón nos revela principios que la mayoría de los creyentes nunca consideran. Santiago 1:5 nos enseña que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero la petición de Salomón fue más allá. Muchos cristianos asumen que las bendiciones de Dios son automáticas y permanentes. La historia bíblica muestra que son condicionales y requieren fidelidad continua. Exploraremos 3 dimensiones de esta verdad. Primero, analizaremos por qué esta petición específica agradó tanto a Dios. Luego veremos qué más recibió Salomón, además de lo que pidió. Finalmente descubriremos las condiciones adjuntas a estas bendiciones. Y cuando entendamos estas condiciones, el drama futuro tendrá perfecto sentido. La respuesta de Dios a Salomón fue inmediata y abundante. Las Escrituras registran que el Señor dijo que por cuanto pediste sabiduría, y no riquezas, ni muerte de enemigos, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido tanto, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Era una promesa extraordinaria, única en toda la historia bíblica. Pero Dios no se detuvo allí. También te he dado las riquezas y la gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Este es un principio espiritual profundo que muchos pasan por alto. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas. No porque las merezcamos, sino porque Dios es generoso más allá de nuestras peticiones. Mateo 6:33 confirma este patrón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón vivió este principio antes de que Jesús lo enseñara explícitamente.
Su experiencia se convirtió en un modelo para generaciones futuras. Un testimonio del carácter generoso de Dios hacia quienes buscan sus propósitos por encima de sus propios deseos. Pero había una condición. Dios añadió una cláusula crucial a sus promesas. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí está la tensión dramática de toda la narrativa. La bendición era real, pero no incondicional. La sabiduría era genuina, pero requería obediencia continua. El poder era extraordinario, pero venía con responsabilidad moral. Los teólogos debaten sobre la naturaleza de los pactos condicionales versus incondicionales en las Escrituras. El pacto abrahámico parecía incondicional en sus aspectos fundamentales. El pacto mosaico era claramente condicional, basado en obediencia. El pacto davídico tenía elementos de ambos. La promesa a Salomón esa noche contenía semillas de ambas naturalezas. La sabiduría era un don permanente, pero la longevidad y la continuidad de las bendiciones dependían de la fidelidad. Esta estructura condicional es crucial para entender lo que vendrá después. Salomón despertó de su sueño transformado. Primera de Reyes 3:15. Nos dice que vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor. Ofreció holocaustos e hizo un banquete para todos sus siervos. Era un acto de adoración y celebración, un reconocimiento público de lo que Dios había hecho. Pero también era el comienzo de algo más complejo. El poder que Salomón acababa de recibir era mayor que cualquier cosa que un humano hubiera manejado antes. La sabiduría divina es una fuerza tremenda. Puede construir naciones o destruirlas. Puede traer justicia o ser torcida para servir la ambición. Puede iluminar caminos rectos o racionalizar desviaciones sutiles. Dale like a este video si estás comenzando a ver que la historia de Salomón es más complicada de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Comenta abajo qué crees que podría salir mal cuando un ser humano recibe poder divino sin límites aparentes. Los sabios antiguos entendían que el conocimiento aumenta la responsabilidad. Rabinos posteriores enseñarían que a quien mucho se le da mucho, se le demandará. Lucas 12:48 confirmaría este principio siglos después. Salomón ahora poseía la mayor cantidad de sabiduría divina jamás confiada a un mortal. Por lo tanto, su responsabilidad era proporcionalmente mayor. Hay algo fascinante en la estructura de este intercambio divino-humano. Dios no impuso la sabiduría sobre Salomón. La ofreció en respuesta a una petición. Esto revela un aspecto importante del carácter divino. Dios respeta la voluntad humana incluso cuando otorga dones sobrenaturales. La colaboración entre lo divino y lo humano es esencial en la economía espiritual bíblica. Los místicos judíos posteriores desarrollarían conceptos elaborados sobre la sabiduría divina o chokhmah. La verían como una de las sefirot o emanaciones divinas, una manifestación del mismo ser de Dios extendida hacia la creación. Si esta perspectiva tiene mérito, entonces lo que Salomón recibió no fue simplemente información mejorada. Era participación en la naturaleza divina misma, una conexión directa con la mente de Dios. Esta interpretación hace que lo que sigue sea aún más trágico. Porque si Salomón tenía acceso directo a la perspectiva divina, ¿cómo podría eventualmente caer en oscuridad y confusión? La respuesta radica en la diferencia entre poseer un don y permanecer fiel al dador, entre tener capacidad divina y mantener carácter divino, entre sabiduría como herramienta y sabiduría como forma de vida. Proverbios que Salomón escribiría más tarde contiene pistas sobre su propia comprensión de estos peligros.
Proverbios 16:18 advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Salomón conocía estos principios, los enseñó, los escribió. Pero conocer la verdad no es lo mismo que vivirla cuando el poder real te rodea. La escena en Jerusalén después del sueño muestra a un Salomón humilde y agradecido. Está ante el arca del pacto, ofrece sacrificios, reúne a sus siervos para celebrar. Todavía es el joven humilde que admitió ser como un niño que no sabe salir ni entrar. Pero la humildad es frágil. El poder la corroe lentamente, y Salomón estaba a punto de recibir más poder del que cualquier rey había conocido. Los historiadores bíblicos nos cuentan que la sabiduría de Salomón excedía la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que cualquier otro hombre. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Disertó sobre plantas y animales, y peces y aves. Era un genio universal, un polímata antes de que existiera la palabra. Pero aquí está la pregunta inquietante que debemos hacer. ¿Puede un ser humano manejar ese nivel de conocimiento y poder sin que eventualmente corrompa su alma? La historia de Salomón sugiere que la respuesta es no. Al menos no sin vigilancia constante, no sin humildad renovada diariamente, no sin recordar continuamente que el don viene del dador y pertenece al dador. La respuesta divina a la oración de Salomón fue el momento cumbre de su vida. Todo lo bueno que lograría fluiría de esta noche en Gabaón, pero también todo lo oscuro que eventualmente lo consumiría comenzó aquí, porque junto con la sabiduría vino influencia, con influencia vino admiración, con admiración vino orgullo, y con orgullo vendría la caída. Pero eso aún estaba en el futuro. Por ahora, la sabiduría brillaba pura y clara, a punto de ser demostrada ante todo Israel de la manera más dramática posible. Capítulo 3. Cuando la sabiduría se hace carne. ¿Cómo se prueba si alguien realmente posee sabiduría divina? La historia más famosa del reinado de Salomón responde esa pregunta. Primera de Reyes 3:16 registra el momento que definiría su reputación para siempre. La mayoría de las personas conoce la historia de las dos madres y el bebé, pero pocos entienden las capas profundas de psicología humana que Salomón navegó. Descubriremos 3 niveles de esta famosa decisión. Primero veremos los hechos superficiales del caso. Luego exploraremos la brillantez psicológica detrás del veredicto de Salomón. Finalmente, entenderemos por qué este caso se convirtió en el estándar de justicia sabia. Y una vez que veamos estas capas, el verdadero genio de Salomón quedará expuesto. 2 mujeres llegaron ante el rey. Ambas eran prostitutas, según el texto bíblico. Este detalle es significativo. No eran nobles con recursos legales. No tenían esposos que hablaran por ellas. No tenían testigos respetables. Eran las más bajas en la escala social de Israel. Y sin embargo, tenían acceso al rey mismo. Esto ya nos dice algo sobre el tipo de justicia que Salomón establecía. La primera mujer explicó la situación. Ella y la otra mujer vivían en la misma casa. Ambas habían dado a luz con 3 días de diferencia. No había nadie más en la casa. Solo ellas dos y los 2 bebés. Durante la noche, el hijo de la otra mujer murió porque ella se acostó sobre él. Entonces, en medio de la noche, esa mujer cambió los bebés. Tomó el hijo vivo de la primera mujer y puso el bebé muerto en su lugar. Cuando la primera mujer despertó para amamantar a su hijo, descubrió que estaba muerto. Pero cuando lo examinó a la luz del día, se dio cuenta de que no era su hijo.
La otra mujer gritó que eso era mentira, que el niño vivo era suyo y el muerto pertenecía a la primera mujer. Las dos disputaban violentamente ante el rey. No había evidencia física, no había testigos, solo dos testimonios contradictorios. Este era el tipo de caso que destruye a los jueces. Sin evidencia objetiva, cualquier decisión parecería arbitraria. Cualquier veredicto podría ser injusto. Un juez ordinario podría haber dividido los recursos entre ambas, o simplemente enviado el caso sin resolución, o lanzado una moneda. Pero Salomón poseía algo que ningún juez ordinario tenía: sabiduría directamente del trono de Dios. El rey pidió una espada. Cuando se la trajeron, dio una orden que hizo que todos en la corte contuvieran el aliento. Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Era un veredicto aparentemente monstruoso, totalmente irracional, completamente contrario a cualquier principio de justicia. Las personas presentes debieron haber quedado horrorizadas. Pero Salomón no tenía intención de ejecutar esta orden. Era una trampa psicológica, una prueba de los corazones de las dos mujeres, y funcionó perfectamente. La mujer cuyo hijo realmente vivía sintió que sus entrañas se conmovían por su hijo. Gritó desesperadamente al rey: «Señor mío, dadle a ella el niño vivo, y no lo matéis. Prefería perder a su hijo que verlo morir». La otra mujer tuvo una reacción completamente diferente: «Ni sea mío, ni tuyo, sino partidlo». Su respuesta reveló un corazón consumido por envidia y amargura. Si ella no podía tener el hijo, entonces nadie debería tenerlo. Prefería la muerte del niño a que la otra mujer experimentara la alegría de la maternidad. Suscríbete ahora para descubrir más análisis profundos de las historias bíblicas que pensabas conocer. Aprenderás verdades que cambiarán tu comprensión de las Escrituras para siempre. Salomón había visto directamente al corazón de ambas mujeres. La respuesta fue obvia: «Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre». La verdadera madre estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por la vida de su hijo. La impostora estaba dispuesta a sacrificar al niño para evitar que la otra tuviera lo que ella había perdido. Esta historia se difundió por todo Israel. La reacción fue unánime. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La palabra temieron aquí no significa terror, sino reverencia profunda. Reconocimiento de que algo divino operaba a través de este rey. Los comentaristas rabínicos posteriores analizarían este caso durante siglos. Algunos señalaron que Salomón entendió el instinto maternal fundamental. Una madre verdadera priorizará la vida de su hijo sobre cualquier otra consideración. Otros notaron la brillantez de crear una situación donde las mujeres tenían que revelar sus verdaderas motivaciones. El veredicto aparentemente cruel era en realidad profundamente compasivo. Los psicólogos modernos reconocerían esto como un ejemplo temprano de comprensión de motivaciones inconscientes. Salomón no tenía acceso a pruebas de ADN o tecnología forense. Solo tenía comprensión del corazón humano. Y esa comprensión venía directamente de Dios, quien conoce los secretos más profundos de cada alma. Pero hay algo más profundo aquí. Este caso estableció el tono para todo el reinado de Salomón. Demostró que la justicia verdadera ve más allá de las apariencias superficiales. Penetra las máscaras que las personas usan. Discierne verdad de falsedad, no por evidencia externa, sino por revelación del carácter interno. Esta es una capacidad divina, y Salomón la poseía. Los filósofos griegos posteriores
desarrollarían conceptos sobre la justicia platónica ideal. Aristóteles escribiría sobre la prudencia o phronesis como la virtud de la sabiduría práctica. Pero siglos antes, Salomón demostró estos principios en acción. Su justicia no era abstracta, era concreta, aplicada, efectiva y accesible incluso para los más marginados de la sociedad. Este es un punto crucial que muchos pasan por alto. La sabiduría de Salomón no era elitista. No estaba reservada solo para casos que involucraban nobles o propiedades importantes. 2 prostitutas peleando por un bebé recibieron la misma atención sabia que él daría más tarde a reyes visitantes. La justicia divina no hace acepción de personas. Comparte este video con alguien que necesita ser recordado de que la verdadera sabiduría sirve especialmente a los que no tienen poder ni voz en la sociedad. La fama de este juicio se extendió más allá de las fronteras de Israel. Otras naciones oyeron sobre el rey que podía discernir verdad sin evidencia, que podía ver dentro de los corazones humanos, que poseía sabiduría más allá de la capacidad humana normal. Delegaciones comenzarían a llegar de tierras lejanas, todos queriendo ver por sí mismos si las historias eran verdad. Pero mientras la fama de Salomón crecía, algo más también crecía: un sentido de su propio poder, una conciencia de su singularidad. El peligro sutil de comenzar a atribuirse crédito por lo que era un don divino. Este es el desafío para cualquier persona que recibe talento o capacidad extraordinaria. ¿Permanecerás humilde reconociendo la fuente? ¿O comenzarás a creer que de alguna manera lo mereces o lo generaste tú mismo? Por ahora Salomón parecía mantener la perspectiva correcta, pero el peso de la adulación constante es tremendo. Cuando todos te dicen que eres el más sabio, el más grande, el más especial, es difícil no comenzar a creerlo de una manera que desplaza la gratitud hacia Dios. Y esa sutil transición del agradecimiento al orgullo sería el primer paso en un largo descenso. La historia de las 2 madres se convirtió en el caso emblemático del reinado de Salomón. Definió lo que significaba la sabiduría salomónica, pero también estableció expectativas imposibles. Cada decisión futura sería medida contra este estándar, y mantener ese nivel de claridad divina requeriría humildad constante, dependencia continua del dador de la sabiduría. Por desgracia, como veremos, esa humildad no duraría para siempre, porque algo estaba a punto de entrar en la vida de Salomón que cambiaría todo. Un regalo que parecía venir de Dios, pero que llevaba dentro de sí las semillas de la destrucción. Capítulo 4. El regalo más peligroso. De Dios. ¿Puede un don de Dios convertirse en una maldición? La tradición judía habla de un objeto misterioso que Salomón recibió, un anillo con poderes extraordinarios. Las escrituras canónicas no lo mencionan directamente, pero textos antiguos como el Testamento de Salomón lo describen en detalle. Muchos creyentes nunca han oído sobre esta parte de la historia, pero entender el anillo es esencial para entender la caída de Salomón. Exploraremos 3 aspectos de este misterio. Primero, examinaremos las fuentes históricas sobre el anillo. Luego, analizaremos qué poder supuestamente otorgaba. Finalmente, preguntaremos si el control sobre fuerzas espirituales oscuras puede alguna vez ser seguro. Y cuando comprendamos esto, veremos por qué el poder sin límites morales siempre corrompe. Los textos apócrifos y pseudoepigráficos contienen historias fascinantes sobre Salomón que no aparecen en la Biblia canónica. El Testamento de Salomón es uno de los más intrigantes. Fue escrito probablemente entre el 1 y 3 siglo después de Cristo.
describe cómo Salomón recibió un anillo especial del arcángel Miguel. Este anillo le daba poder para comandar demonios y obligarlos a revelar sus secretos. Según este texto, un demonio llamado Ornias atormentaba a uno de los trabajadores del templo. El niño supervisor de la construcción estaba siendo drenado de su fuerza vital cada noche. Salomón oró a Dios por ayuda. En respuesta, el arcángel Miguel descendió y le entregó un anillo con un sello grabado. El sello contenía el nombre divino. Con este anillo, Salomón podría subyugar a cualquier espíritu maligno. Salomón le dio el anillo a su joven siervo y le instruyó que lo lanzara al pecho del demonio Ornias, diciendo, en el nombre de Dios, Salomón te llama. El demonio no tuvo más opción que obedecer. Fue llevado ante Salomón. Allí el rey lo interrogó sobre su naturaleza y actividades. Ornias reveló información sobre otros demonios más poderosos. Así comenzó la cadena de eventos que daría a Salomón dominio sobre todo el reino demoníaco. Ahora debemos ser claros. Este texto no es parte del canon bíblico reconocido. No tiene la misma autoridad que Primera de Reyes o Proverbios, pero fue ampliamente leído y creído en el mundo antiguo. Influyó en cómo los judíos y los primeros cristianos entendían a Salomón. Y las leyendas islámicas también contienen versiones similares de Salomón con poder sobre los jinn o genios. ¿Por qué estas historias se desarrollaron alrededor de Salomón? Porque las escrituras canónicas insinúan conocimiento extraordinario. Primera de Reyes 4:33 dice que Salomón disertó sobre plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo. Habló sobre animales y aves y reptiles y peces. Este conocimiento enciclopédico de la naturaleza sugería a las mentes antiguas que Salomón tenía acceso a conocimiento oculto, secretos que los humanos ordinarios no podían alcanzar. La tradición mágica judía posterior desarrolló conceptos elaborados sobre los nombres de poder. Creían que conocer el nombre verdadero de algo te daba autoridad sobre ello. El nombre de Dios era considerado especialmente poderoso. El tetragramatón YHWH era tan sagrado que eventualmente dejó de pronunciarse en voz alta. Si este nombre podía ser invocado correctamente, se decía que podía compeler a los espíritus. Dale like a este video si estás fascinado por cómo las tradiciones antiguas entendían el poder espiritual. Comenta si crees que los cristianos modernos deberían estudiar estos textos o ignorarlos completamente. El concepto del anillo de Salomón capturó la imaginación durante milenios. En el mundo islámico, Salomón o Suleimán es considerado un profeta. El Corán menciona su dominio sobre el viento y los jinn. La leyenda dice que su poder estaba inscrito en un anillo que llevaba. Mientras lo usaba, mantenía control absoluto. Si alguna vez lo perdía, su poder desaparecería. Los grimoires medievales o libros de magia ceremonial frecuentemente invocaban el nombre de Salomón. La clave de Salomón y la llave menor de Salomón son textos mágicos famosos atribuidos falsamente al rey. Describen procedimientos elaborados para invocar y controlar demonios. El sello de Salomón, una estrella de 6 puntas, se convirtió en un símbolo mágico poderoso, usado en rituales de protección y dominio. Todo esto está muy lejos del protestantismo evangélico moderno. La mayoría de los cristianos hoy rechazarían estas prácticas como ocultismo peligroso, y tendrían razón en hacerlo. Deuteronomio 18, 10 al 12, prohíbe explícitamente la adivinación, hechicería, interpretación de presagios y consulta con espíritus. Estas prácticas son abominaciones ante Dios. Pero aquí está la pregunta incómoda.
Si Salomón realmente tenía alguna forma de dominio sobre espíritus malignos, ¿cómo se diferenciaba eso del ocultismo prohibido? ¿Era permisible porque venía de Dios? ¿O las leyendas posteriores atribuyeron a Salomón prácticas que él nunca realizó? Los eruditos bíblicos debaten esto. No hay consenso. Lo que sí sabemos de las escrituras canónicas es que Salomón eventualmente se involucró en idolatría. Primera de Reyes 11 nos dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Edificó lugares altos para Quemos y Moloc. Quemó incienso y ofreció sacrificios a dioses falsos. Esto definitivamente cruzó la línea hacia la apostasía espiritual. ¿Cómo llegó allí? Las escrituras culpan a sus muchas esposas extranjeras. Pero quizás había algo más. Si Salomón estaba experimentando con formas de poder espiritual que no estaban bajo autoridad divina apropiada, entonces el camino a la idolatría se vuelve más comprensible. Una vez que comienzas a tratar con espíritus en términos de control y manipulación, en lugar de obediencia a Dios, la distinción entre ángeles y demonios comienza a difuminarse. Suscríbete para más análisis profundos de las zonas grises espirituales que las lecciones bíblicas simples no abordan. La verdad es más complicada de lo que admitimos en las bancas de la iglesia. El problema fundamental con el poder sobre espíritus es que invierte la relación correcta entre humanos y lo sobrenatural. Los creyentes deben estar bajo la autoridad de Dios. Deben obedecer su voluntad. Cuando oran, no están comandando a Dios, sino sometiéndose a Él. Jesús enseñó a orar: hágase tu voluntad, no dame lo que quiero. Pero si tienes un anillo que compele a los demonios a obedecerte, entonces tú eres el que da órdenes. Tú eres el que está en control. Tú decides qué hacer con estos poderes. Y esa posición es espiritualmente peligrosa, porque significa que estás operando como un mini Dios, como alguien que maneja fuerzas sobrenaturales según tu propia voluntad. Algunos argumentarían que Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre demonios. Lucas 10:17 registra que los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es cierto, pero nota la frase clave en tu nombre. No era su propio poder, era autoridad delegada. Y Jesús inmediatamente advirtió contra el orgullo, diciéndoles que se regocijaran, no porque los espíritus se les sometían, sino porque sus nombres estaban escritos en los cielos. La distinción es crucial. Autoridad delegada ejercida en obediencia a Dios es una cosa. Poder personal sobre fuerzas espirituales que puedes usar según tu propia discreción es algo completamente diferente. Lo primero mantiene a Dios en el centro. Lo segundo pone al humano en el centro. Y ahí es donde comienza el problema. Si las leyendas sobre el anillo de Salomón tienen algún núcleo histórico, entonces representan el momento donde su relación con el poder espiritual comenzó a torcerse. En lugar de depender de Dios, momento a momento, tenía una herramienta, un instrumento de poder que podía usar a voluntad. Y las herramientas tienen una manera de convertirse en amos, especialmente las herramientas que tocan el reino espiritual. Lo que comenzó como un regalo divino podría haberse transformado en una cadena. Pero esas cadenas aún no eran visibles. Primero Salomón usaría este poder para un propósito que parecía perfectamente santo: la construcción del templo de Dios. Capítulo 5. El templo construido por manos oscuras. ¿Puede algo santo ser construido con medios cuestionables? El templo de Salomón fue la estructura más sagrada en la historia de Israel, pero según textos antiguos, fue construido con la ayuda de demonios obligados a trabajar.
Segunda de Crónicas, capítulos 2 al 7, describe la construcción del templo sin mencionar fuerzas sobrenaturales. La mayoría de los creyentes asumen que fue construido completamente por manos humanas. Pero las tradiciones antiguas cuentan una historia diferente y perturbadora. Examinaremos 3 aspectos de esta construcción. Primero veremos el plan y la magnitud del templo. Luego, exploraremos las leyendas sobre ayuda demoníaca. Finalmente, preguntaremos si los fines justifican los medios cuando se trata de construir cosas sagradas. Y una vez que exploremos esta pregunta, veremos el dilema moral en el corazón del reinado de Salomón. El Templo de Salomón fue un proyecto de construcción asombroso. Tardó 7 años en completarse. Empleó a decenas de miles de trabajadores. Salomón reclutó 30,000 hombres de Israel para trabajar en turnos en el Líbano, cortando cedros. 70,000 cargadores y 80,000 canteros trabajaban en las montañas. Más de 3,300 supervisores dirigían el trabajo. Era un esfuerzo nacional masivo. Los materiales eran extraordinarios. Cedro del Líbano para las vigas y paneles. Piedras enormes cortadas con precisión para los cimientos. El interior estaba cubierto de oro puro. El lugar santísimo donde descansaría el arca del pacto estaba completamente revestido de oro. Los querubines tallados eran cubiertos de oro. Los utensilios del templo eran de oro y bronce. Era una estructura diseñada para mostrar la gloria de Dios de la manera más espléndida que los humanos pudieran lograr. Primera de Reyes 6:7 hace una observación curiosa. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto significa que todas las piedras fueron cortadas y moldeadas en las canteras, luego transportadas al sitio del templo y ensambladas en silencio. ¿Por qué esta especificación? Los comentaristas sugieren que era para mantener la santidad del lugar. El hierro era metal de guerra y derramamiento de sangre. El templo era lugar de paz. Por lo tanto, ninguna herramienta de hierro debería tocar las piedras una vez que estuvieran en el sitio sagrado. Esto requería una precisión de ingeniería extraordinaria. Cada piedra debía encajar perfectamente sin ajustes en el sitio. Aquí es donde las leyendas del Anillo de Salomón se vuelven relevantes. El Testamento de Salomón describe cómo el rey usó demonios para realizar trabajos imposibles. Un demonio llamado Abesetibou podía transportar columnas masivas. Otro llamado Efipas podía cambiar su forma para mover grandes cargas. Un demonio de agua ayudaba a transportar materiales por mar. Salomón interrogaba a cada demonio sobre sus habilidades y luego los asignaba a tareas específicas. Comparte este video con alguien interesado en los aspectos ocultos de las historias bíblicas familiares. Hay más misterio en las escrituras de lo que la mayoría imagina. En estos relatos, Salomón no actúa como un hechicero maligno. Se presenta como un sabio que usa el nombre de Dios para controlar fuerzas del caos. Los demonios no quieren servir, pero no tienen opción cuando se enfrentan al poder del anillo. Son obligados a usar sus habilidades sobrenaturales para construir el templo del Dios verdadero. En la lógica de la historia, esto es justicia poética. Las fuerzas del mal son obligadas a servir al bien. Pero hay un problema con esta narrativa. ¿Realmente funciona así el mundo espiritual? ¿Pueden las fuerzas demoníacas ser domesticadas y usadas para propósitos santos? La experiencia bíblica y la enseñanza cristiana histórica sugieren fuertemente que no. Los demonios son engañadores por naturaleza. Jesús los llamó mentirosos desde el principio.
no pueden ser confiables. No tienen honor que los obligue a cumplir acuerdos. Más fundamentalmente, la idea de controlar demonios invierte la postura espiritual correcta. Los creyentes deben resistir al diablo para que huya. Deben vestirse con toda la armadura de Dios. Deben expulsar demonios en el nombre de Jesús. Pero nunca deben intentar formar alianzas de trabajo con ellos. Incluso alianzas coercitivas son peligrosas. Porque una vez que empiezas a depender de poderes demoníacos, incluso bajo coacción, has abierto una puerta. Santiago 4:7. Enseña: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden es crucial. Primero sumisión a Dios. Luego resistencia al diablo. La resistencia solo funciona desde una posición de sumisión a Dios. Si intentas controlar demonios usando técnicas mágicas, incluso técnicas que invocan el nombre de Dios, sin mantener esa sumisión continua, entonces estás en territorio peligroso. Suscríbete para análisis más profundos de verdades espirituales que la Iglesia moderna frecuentemente ignora o simplifica. Ahora no sabemos si Salomón realmente empleó demonios o si esas son solo leyendas posteriores. Las escrituras canónicas no lo mencionan, pero el patrón que vemos en su vida sugiere que estaba dispuesto a experimentar con fuentes de poder que finalmente lo llevarían fuera de los límites de la obediencia fiel. El templo fue completado. Fue glorioso. Cuando el arca fue traída y los sacerdotes salieron, la gloria de Dios llenó el lugar. Segunda de Crónicas 5:13 y 14 describe la nube de la gloria de Dios tan densa que los sacerdotes no podían permanecer para ministrar. Este era un momento de triunfo espiritual. El lugar de morada de Dios ahora existía en medio de Israel. El sueño de David se había realizado. Salomón había logrado lo que su padre solo pudo planear. Era el pináculo del reinado de Salomón. Pero si las leyendas tienen alguna verdad, entonces este logro estaba manchado desde el principio. Construido con métodos que comprometían los principios espirituales fundamentales. Aquí está la lección más amplia. Los fines no justifican los medios, especialmente en asuntos espirituales. Puedes construir algo externamente impresionante usando métodos cuestionables. Puedes alcanzar objetivos que parecen santos empleando poder que no debería ser tocado. Pero hay un precio. El precio se paga en el alma, en la relación con Dios, en la integridad espiritual que una vez comprometida es difícil recuperar. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo si solo se postraba y lo adoraba. Jesús rechazó el atajo. Eligió el camino de obediencia sufriente que finalmente conduciría a la cruz. Pero a través de ese camino de aparente debilidad vino la victoria real, la resurrección, la redención de la humanidad, poder verdadero a través de la sumisión. Salomón eligió diferente. Si las tradiciones tienen alguna verdad, eligió usar cualquier poder disponible, incluso poder demoníaco, para lograr sus objetivos. Y aunque el templo se construyó, algo en el alma de Salomón comenzó a cambiar. La primera grieta había aparecido, pequeña, apenas visible, pero suficiente para que la oscuridad comenzara a filtrarse. Y una vez que la oscuridad encuentra una grieta, siempre busca ensancharla. El próximo capítulo de la historia de Salomón mostraría exactamente cómo sucede eso. Capítulo 6. La primera grieta. En el alma. ¿Cómo comienza la caída de una persona justa? Rara vez es dramática al principio. Las Escrituras revelan un patrón de compromiso gradual en la vida de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11.
describe el resultado final, pero los primeros pasos comenzaron mucho antes. La mayoría de las personas piensan que Salomón cayó de repente en sus años viejos, pero el deterioro fue lento y casi imperceptible al principio. Exploraremos 3 etapas de este decline. Primero veremos las pequeñas decisiones que parecían razonables. Luego examinaremos cómo justificaba esos compromisos. Finalmente, entenderemos por qué el orgullo es el primer paso hacia toda caída espiritual. Y una vez que veamos este patrón, reconoceremos las señales de advertencia en nuestras propias vidas. El problema comenzó con algo que no parecía ser un problema en absoluto. Salomón era famoso. Su sabiduría había atraído la atención de naciones vecinas. Reyes y reinas venían a escucharlo. Traían regalos. Establecían tratados. Y frecuentemente estos tratados diplomáticos se sellaban con matrimonios políticos. Esta era la práctica estándar en el antiguo Cercano Oriente. Salomón comenzó a tomar esposas de naciones extranjeras, una princesa egipcia, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Primera de Reyes 11:1 nos dice que tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas. Números asombrosos que parecen casi imposibles. Pero el punto no es la cuenta exacta. Es que Salomón acumuló mujeres de muchas naciones en violación directa de los mandamientos de Dios. Deuteronomio 7:3 y 4 advirtió explícitamente contra matrimonios con naciones paganas. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Esta no era una prohibición oscura, era clara, y la razón era obvia. Los matrimonios mixtos con adoradores de ídolos conducirían a la apostasía. Pero Salomón podría haber racionalizado fácilmente sus decisiones. Estos no son matrimonios ordinarios, son alianzas diplomáticas. Aseguran la paz con naciones poderosas, protegen a Israel de la guerra, crean prosperidad comercial. Y además, yo soy el hombre más sabio del mundo. Mi fe es fuerte. No seré influenciado por estas mujeres. De hecho, las influenciaré a ellas hacia el Dios verdadero. Es prácticamente un servicio misionero. Así es como funciona la racionalización. Tomamos un mandamiento claro de Dios y encontramos razones por las cuales no se aplica en nuestra situación particular. Nuestras circunstancias son únicas. Nuestras intenciones son buenas. Somos lo suficientemente fuertes para manejar la tentación. Y gradualmente nos convencemos de que estamos siendo sabios y flexibles cuando en realidad estamos siendo desobedientes. Dale like si alguna vez has racionalizado una decisión que en tu corazón sabías que estaba mal. Comenta qué área de compromiso es más tentadora para los creyentes modernos. El texto bíblico nos dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Nota la frase cuando era ya viejo. Esto no sucedió inmediatamente. Tomó años, décadas quizás, pero la dirección se estableció mucho antes. Cada matrimonio con una adoradora de ídolos era otra grieta. Cada permiso para que una esposa mantuviera su altar pagano era otra filtración. Cada visita cortés a un santuario extranjero por razones diplomáticas era otra concesión. Y lentamente, imperceptiblemente, el hombre que había pedido sabiduría por encima de todo, comenzó a perder su claridad moral. Proverbios 4:23. Que el propio Salomón escribió, advierte sobre guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él conocía este principio, o lo enseñó, pero no lo vivió. Este es uno de los fenómenos más tristes en la experiencia humana. Podemos conocer la verdad
y aún así no aplicarla. Podemos enseñar principios correctos y aún así violarlos en nuestra propia vida. El conocimiento no garantiza obediencia. Aquí está el aspecto psicológico más profundo. Salomón había sido elogiado durante décadas. Todos le decían que era el más sabio, el más grande, el más especial. Cuando escuchas eso constantemente, es casi imposible mantener humildad genuina. Comienzas a creer tu propia prensa. Comienzas a pensar que las reglas ordinarias no se aplican a ti, que tu sabiduría superior te da flexibilidad que otros no tienen. Esto es orgullo espiritual, y es especialmente peligroso porque se disfraza de madurez y sofisticación. La persona orgullosa no piensa que es orgullosa, piensa que es realista, flexible, no legalista, capaz de navegar situaciones complejas que mentes más simples no podrían manejar, pero en realidad está simplemente justificando la desobediencia. Suscríbete para más enseñanza bíblica honesta que expone los autoengaños que todos enfrentamos. La verdad duele, pero también libera. Primera de Corintios 10:12 advierte así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo escribió esto siglos después de Salomón, pero el principio es eterno. La confianza en nuestra propia fuerza espiritual es precisamente lo que nos hace vulnerables. Cuando pensamos que somos demasiado fuertes, demasiado sabios, demasiado espirituales para caer, entonces estamos en mayor peligro. David, el padre de Salomón, cayó en adulterio y asesinato. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David se arrepintió inmediatamente. Reconoció su pecado. No hizo excusas. Escribió el Salmo 51 como expresión de contrición genuina. Su corazón, aunque quebrantado por el pecado, era todavía humilde ante Dios. Por eso Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Salomón parece haber perdido esa capacidad de autocrítica. Su sabiduría, que debería haberlo hecho más consciente de sus propias debilidades, en cambio, se convirtió en una herramienta para justificar sus decisiones. Podía argumentar ambos lados de cualquier posición. Podía hacer que lo malo pareciera razonable. Y eventualmente, probablemente, dejó de cuestionar sus propios motivos. Este es el peligro de la inteligencia sin humildad, la astucia sin rendición de cuentas, el conocimiento sin amor. Pablo escribiría en Primera de Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Salomón tenía conocimiento abundante, pero el amor, la entrega genuina al bienestar de otros y a la gloria de Dios, parece haberse enfriado gradualmente. Las esposas extranjeras trajeron no solo sus dioses, sino sus valores, sus prioridades, sus cosmovisiones. Y Salomón, quien debería haber transformado su pensamiento en cambio, permitió que transformaran el suyo. Esta es la advertencia de 2 de Corintios 6:14 sobre no unirse en yugo desigual con los incrédulos. No porque los creyentes sean superiores, sino porque las alianzas fundamentales moldean quienes nos convertimos. Salomón construyó lugares altos para los dioses de sus esposas, lugares donde podían adorar y ofrecer sacrificios. Esto no era solo tolerancia pasiva, era participación activa en facilitar la idolatría. Y eventualmente, Primera de Reyes 11:8 dice que él mismo quemó incienso y ofreció sacrificios a esos dioses. El hombre que había construido el templo del Dios verdadero ahora se inclinaba ante ídolos mudos.